a Juan Pablo Loperana de Engen Capital. Juan Pablo, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Mucho gusto en saludarte. Oye, cuéntanos un poco sobre el tema de la inflación, lo que esto representa y las consecuencias que puede llegar a tener para empresas, para individuos, etcétera. Bueno, mira, estamos viviendo tiempos pues peculiares en el sentido de la pandemia, lo que ha provocado, y todos estos estímulos que han ofrecido algunos gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, pues comienzan a generar algunos estragos. Hemos leído los últimos datos que reportó Estados Unidos, donde la inflación llegó al 4.6%, y en México hace unos días también el INEGI reportó una inflación del 6%. Y esto, la creciente demanda de los consumidores, que eso el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, les ha hecho llegar cierta cantidad de dinero, ha provocado también que se empiece a despertar la demanda, y también despierta la confianza en las empresas de que pueden transferir algunos de los nuevos costos a sus clientes. Y esto se empata junto con los cuellos de botella en las cadenas de suministro. Por lo tanto, pues hay un riesgo de que se acelere la inflación hacia adelante, ¿no? Claro. Esto lo puedes ver en las expectativas que están generando en Estados Unidos. El mercado de bonos, los precios de los bonos refleja un incremento en la tasa, que eso habla de las expectativas del mercado. Y esto pues puede generar ciertos efectos hacia adelante en la economía. Y hace 15 días hablaba yo del efecto de la confianza, ¿no? Cuando no hay confianza, se genera incertidumbre, especulación, y esto acaba reflejándose en la inflación. Un ejemplo muy rápido puede ser lo que ocurrió con los bonos de Perú, ahora que están en este proceso electoral, donde el candidato Castillo iba ganando por mucho en la primera vuelta, y todavía hay dudas de si va a ganar o no. Bueno, pues los bonos de Perú hoy en día cotizan muy por debajo de donde deberían estar cotizando de acuerdo a la calificación crediticia que tienen, ¿no? Y otro ejemplo más práctico para las personas es lo que pasó con el ducto Colonial. Totalmente. Porque este asunto del ducto llama mucho la atención, porque son efectos que no necesariamente se controlan, evidentemente no por decreto, sino por cuestiones que están sucediendo. El caso electoral en Perú con esta ultraizquierda que podría llegar a ganar, o el caso del ducto, que de hecho, Juan Pablo, hicimos una recopilación de lo que ha estado sucediendo con el ducto, porque tú conoces el tema y los efectos que se van dando. Para darle contexto a nuestro auditorio, hackearon un ducto y esto generó compras de pánico en los Estados Unidos. ¿Te parece si escuchamos este fragmentito de audios que recopilamos sobre el tema para entrarle con un poco más de contexto? Adelante. Los problemas energéticos de Estados Unidos son muchos, muy variados, y en general provienen de que el sector energético en todas sus ramas está dominado por empresas privadas que, como en este momento con la gasolina, están sacando tajada de cualquier circunstancia adversa. Haremos todo lo posible para reducir el impacto que algunos estadounidenses podrían ver en las estaciones de servicio locales de algunas áreas, hasta que el gasoducto vuelva a estar operativo. Se quedaron sin gasolina en todas partes, ¿saben? Tuve que pasar por toda la avenida New Bern para rellenar. Estaba hablando con un colega y me dijeron que no hay gasolina en ninguna parte. Estaba planeando un viaje para mañana y me dijeron, sabes, deberías llenar el tanque porque en cualquier lugar entre aquí y el centro de Florida, que es a donde tengo que llegar, dijeron que es poco probable que pueda encontrar. Fue impresionante, o sea, hackean y entonces se generan compras de pánico, y esto evidentemente puede tener efectos particularmente para un país como México, por ejemplo, en el tipo de cambio, en la subida de precios de combustible, Juan Pablo. Sí, bueno, esto, para empezar, en Estados Unidos, en todas las regiones donde ha habido desabasto, pues ha provocado, primero, que el precio de la gasolina se vaya por arriba de los $3 por galón. Y eso, como entenderemos todos, al consumidor le va a pegar en su bolsillo, y a las empresas en los costos de distribución de sus bienes. A su vez, esto no sabemos cuánto tiempo va a durar. Hoy anunciaron el arranque parcial del ducto, pero va a tener efectos que puedan durar un poco más allá de lo evidente que sería, pues, el arranque del ducto. Esto es muy similar al shock que hubo en la tormenta invernal en Texas con el tema de la caída de la red eléctrica en Texas, y todas las disrupciones que esta puede provocar. En Estados Unidos, a raíz del hackeo del ducto,
aprobaron medidas extraordinarias para poder transportar gasolina, ya sea a través de barcos o de pipas, ¿no? Una medida similar a la que tomó Pemex aquí con sus diferencias notables, ¿no? Y sus causas. Pero bueno, esto lo que refleja, y de una gran diferencia en el mercado de gasolina en Estados Unidos a nuestro, pues es la libre competencia, ¿no? Entonces, mientras acá se absorbe el costo de transportar en una pipa, lo absorbe el propio Pemex o el gobierno a través de un subsidio disfrazado que le pasa a la población, pues en Estados Unidos la transferencia del costo va directa, ¿no? Ahora, dime algo, estos son fenómenos aleatorios, son fenómenos que van sucediendo, tienen a veces que ver con el azar, a veces con cuestiones que se están dando, como el tema de la pandemia, y vamos viendo pues las reacciones que se van teniendo. No es una economía 100% normal lo que estamos viviendo. Ya en los Estados Unidos empezará algún tema de recuperación por el tema de vacunas, pero pues mira nada más lo que sucede. O sea, en el guión no estaba que un grupo de hackers, al parecer rusos, iban a bloquear un ducto, iban a tardar un rato en desbloquearlo por hackers, o sea, nada más del tamaño, ¿no? O lo que sucedió en Texas con el clima que se daba hace pues ya algunos meses, y cómo también tuvo ahí una repercusión brutal, inclusive aquí en México hasta con algunos apagones y falta de gas. Para todo nuestro auditorio, Juan Pablo, ¿qué recomendaciones podrías dar con todo el expertise que se tiene para tratar de evitar esto? Nada más, antes de hacer esta recomendación, es decirte que eventualmente el gobierno de Estados Unidos terminará con su programa Quantitative Easing, que es la compra de bonos, normalizará todo el mercado, y cuando haga esto, pues vamos a ver un incremento en las tasas, a pesar de que yo, como comenté, ya las tasas del Tesoro al menos están ya en niveles de 1.7 los bonos de 10 años. Hacia adelante, una vez que termine este programa, que han dicho en Estados Unidos que no va a ser antes de finales de 2022, habrá que ver si resisten las presiones a raíz de los datos de inflación, tanto Janet Yellen como Jerome Powell van a verse muy presionados políticamente por estos datos que no saben hasta cuándo van a durar. Pero una vez que esto suceda, veremos incrementos en las tasas, incremento en el tipo de cambio, y también veremos un incremento en la inflación en México a raíz del tipo de cambio que se va a incrementar. Claro. Mira, las recomendaciones en Engine hemos estado viendo a clientes que nos han pedido comprar activos. ¿Y por qué piden esto? Porque en épocas de inflación la mejor manera de proteger el valor del dinero es a través de la compra de un activo. Okay. Hoy hay tasas bajas, se puede fijar en un contrato a plazo desde 3 años hasta 5 años. Normalmente en épocas de inflación los precios de los activos suben. Pues ahora lo que acabo de comentar en Estados Unidos es un ejemplo. Subieron el precio de los autos nuevos, pero sobre todo los autos usados, que fue de los efectos que más afectaron el dato de inflación en Estados Unidos. Okay. Entonces, pues el poder contratar un arrendamiento o un crédito, pues lo que hace es que si tú tienes una inflación promedio del 4% durante 5 años, cuando vas en el tercer año, pues el pago relativo se ha reducido en un valor real más del 16-17%. Claro. Y es una manera de proteger el valor de tu dinero. El otro es hacer inversiones, por ejemplo, en UDI-bonos, ¿no? Que están muy relacionados a los UDI, a la inflación, ¿no? A través de este instrumento de unidades de inversión, UDI. El otro es el comprar oro, que bueno, el problema con el oro es que cuando la economía es normal, su desempeño es relativamente malo, porque no ofrece ingresos para el que lo tiene, ¿no? Pero pues en épocas como con inflación sí protege el valor. Además, el oro se ve apuntalado porque hay una noción que generan otras personas de que es valioso. Y esto eventualmente puede ser vulnerable porque hay otras alternativas como las criptomonedas, claro, que pueden generar un trastorno en el mercado del oro. Y hablando de las criptomonedas, que sería la siguiente recomendación, simplemente es muy importante mencionar que esto sería para los que les gusta la adrenalina, ¿no? Bueno, pues ahí están algunas recomendaciones. Juan Pablo Loperena, te mando un gran abrazo de Engine Capital. ¿Cómo podemos tener más información? Bueno, los pueden buscar en www.engine.com.mx, donde podemos ayudarles a nuestros clientes a encontrar alternativas de inversión que les ayuden a proteger su patrimonio, el patrimonio de sus empresas
a través de inversión en activos productivos, ¿no? Muchísimas gracias. Es Juan Pablo Loperena, director general de Engen Capital. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muy bien.